en este momento, hermanos, a comenzar con una oración. Sabemos que hemos estado estudiando, ¿verdad?, la palabra de Dios y terminamos ya con Nehemías, Esther y hoy comenzamos con el libro de Job. Va a ser una bendición. Esperamos que así mismo, hermanos, hayan estado pendientes, ¿verdad? Leyendo este libro poco a poco y estudiándolo, ¿verdad? Vamos a seguir orar en este momento. Amado Dios, te adoramos, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad donde podemos reunirnos virtualmente, podemos reunirnos en persona, Padre, con cada hermano, con cada hermana para estudiar tu palabra. Te pedimos así mismo, Señor, que tú hables a nuestras vidas de una manera especial, que nos deje entendimiento, comprensión, sabiduría y que así mismo, Padre, a través de la vida de Job, de sus amigos, podamos aprender, entender y buscar valores y principios que también podamos aplicar a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que así podamos ser la mejor versión de nosotros que podamos ser para la gloria y la honra tuya. Háblanos, mi Cristo, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, así mismo comenzamos entonces mirando acá el libro de Job. Tiene muchos detalles interesantes, muchos detalles importantes. Eh, Ahí sí están, ¿verdad? En sus casas. Si abren su libro de Job también por allá, déjenme yo abro mi Biblia aquí también en Job, para que la tengamos así mismo también. Listo. La palabra de Dios. Estamos un poquito atrasados, hermanos, en cuanto al estudio bíblico de los martes, pero vamos hoy a ver si nos ponemos un poquito al día. Comenzamos entonces, así que Job es parte de los libros proféticos. Es el primero de los libros denominados poéticos, perdón, no proféticos, poéticos. Es uno de los primeros libros denominados como libros poéticos, los cuales incluyen también los salmos, proverbios, eclesiastés, cantares y también el libro de lamentaciones, ¿verdad? Estamos estudiando nuestro estudio diario el libro de Isaías, ese es profético. La referencia es a la forma en que están escritos y no implica ningún contenido imaginativo ni caprichoso. Ahora, esto es importante también entender que cuando se refiere al término poético, no se está refiriendo a que necesariamente sea rítmico. La poesía hebrea se logra mediante la repetición de un pensamiento y a esta repetición del pensamiento se le llama paralelismo. Mire qué curioso, ¿verdad? En español hablamos de lo que es algo rítmico o hablamos de la rima y queremos casa, masa, pasa, taza, ¿verdad? Como ese sonido, ¿verdad? Pero en el caso de lo que es la poesía hebrea, vemos lo que es la repetición que se ve, aún a través, hermanos, para reforzar puntos a través de preguntas que aún el mismo Jesús hace y cuando cuenta historias de las parábolas en algunos momentos. El diálogo en el libro de Job es poesía. En aquellos tiempos la conversación era asimismo en poesía. La Ilíada y la Odisea de Homero son ejemplos, ¿verdad?, en la literatura secular de algo similar a lo que estamos viendo aquí en el libro de Job. ¿Quién fue el escritor del libro de Job? El libro de Job, hermano, fue escrito por una persona desconocida. Ahora, no sabemos exactamente 100% quién, pero se han sugerido como escritores a Moisés, también fue sugerido Esdras, Salomón, Job y Eliú. Pero parece más probable que de todos los que dice ahí que haya sido asimismo Eliú. Vamos a ver por qué. Abren su Biblia en el libro de Job, capítulo 32. Vamos a ver. Versículo 16, donde dice lo siguiente. 32:16. Yo pues he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más. Entonces podemos ver aquí el versículo 17, por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé juicio. Entonces vemos que se hace un, vamos a decir, como un tipo de semillita, de posibilidad de que quizás haya sido más Eliú que nadie. La fecha del libro de Job
fue desconocida. Eh, Bien interesante, hermanos, que, déjenme les muestro esto. Esto es lo que se le llama, um, para que puedan ver acá, vamos a ver dónde está. Quería mostrar aquí si miramos acá lo que es en la Biblia, acá está. Esto es una Biblia, ¿verdad? De acción. Una Biblia donde podemos ver aquí, literalmente cuenta la historia de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta de caricaturas. Pero una cosa interesante es que si usted mira en la tabla de contenido, comienza desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 hasta el capítulo 11 de Génesis. Y luego después de eso, si vamos a la página 40, curiosamente, aparece el libro de Job. Y usted dice, pero ¿y qué me importa su amigo? ¿Qué tiene eso de interesante? ¿Qué tiene eso de valor? Hermanos, mire dónde estamos. Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Esdras, Nehemías, Esther, Job. Génesis, Job. ¿Por qué importa eso? Porque tenemos que recordar, hermanos, que dónde está posicionado necesariamente este libro no tiene que ver que significativamente fue hecho en ese momento. No fue que el primer libro fue Génesis y después apareció Job. No fue que primero fue Génesis y todos los libros que mencioné y luego apareció Job. Entonces, evidentemente, fue escrito durante lo que es el periodo patriarcal. Así que, pregunta que podemos hacer, ¿verdad? ¿Conoció Job a Jacob? Mire esto, es muy posible que Job haya conocido a Jacob. Si esto fue así, ¿qué significa esto? Que el libro de Job pasó durante esos tiempos bíblicos de los principios. Parece que fue escrito antes del Éxodo, porque no hay referencia a la ley mosaica ni a alguno de los eventos, ninguno de los eventos que se relatan en el libro de Éxodo. Así que los argumentos que parecen colocar a Job con los patriarcas se dan a continuación. Si buscamos primero que nada, esto es un tema interesante porque usualmente no tenemos toda esta información con otros libros. Si usted busca en Job capítulo 42, versículo 16, vemos que dice, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job lleno de años. Entonces, en base a esto, en base a la duración de la vida de Job, sabemos que llega un momento, hermanos, que la gente deja de vivir tanto, ¿verdad? Porque Dios dijo, ya es suficiente, ya se había poblado la tierra. Entonces, esto nos pone a Job en un periodo diferente. Número dos, otra razón que parece colocarle con los patriarcas. Job sirvió de sumo sacerdote en su familia. ¿Qué importancia tiene eso? Pues si sirvió como sumo sacerdote significa que no había en ese momento entonces un sumo sacerdote. ¿Y de dónde sale la línea de los sacerdotes? Veremos que de la línea de Aarón, ¿verdad? Entonces Aarón, ¿dónde aparece? En el libro de Éxodo, en el segundo libro de la palabra de Dios. Y número tres, Génesis capítulo 36, versículo 10. Vamos a ver qué nos dice acá. Génesis 36. Génesis 36, versículo 10. ¿Qué nos dice? Dice así. Estos son los nombres de los hijos de Esaú.
Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú, Reuel, hijo de Basemut, mujer de Esaú. Entonces se menciona entonces acá a Elifaz en el libro de Génesis y que Elifaz descendió del hijo mayor de Esaú y vemos entonces acá la conexión. ¿Cuál fue el propósito del libro? Pues hay muchos problemas que se suscitan y solucionan en este libro. Se habla de determinar el por qué los justos sufren, aunque esta no es la enseñanza principal, ¿verdad? Hay más allá de eso. También se habla sobre refutar las calumnias de Satanás. En este libro, hermanos, también aprendemos mucho de Satanás. Muchas cosas que puede hacer, muchas cosas que también no puede hacer, de sus limitaciones. Vemos también que uno de los problemas, ¿verdad? Es cuando Job se revela a sí mismo, ¿verdad? Revelarse Job hacia sí mismo, entender más, profundizar, ver lo que está aquí. Otro punto es enseñar la paciencia y podríamos preguntar, ¿era paciente Job? ¿Has escuchado la frase? Ser tan paciente como Job. Ojalá yo tuviera la paciencia que tiene Job. Y número 5, el propósito principal, hermanos, era enseñar el arrepentimiento. Y esto lo vamos a ver a través de este libro. Dios entonces escogió al mejor hombre que jamás viviera, ¿verdad? Obviamente quitando a Cristo, que es la excepción, y mostró que él necesitaba arrepentirse. Al contrario, los hombres escogen como ilustración al hombre más malo que jamás se arrepintiera. Manasés, un rey limpio, se arrepintió. Saulo de Tarso se arrepintió. San Francisco de Asís, un noble perverso, se arrepintió. Y Jerry Macaulay, borrachín, se arrepintió también. Dios escogió al mejor hombre y mostró que aún él se arrepintió. Dice Job 42, 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Los criterios de este libro. Podemos ver que Tennyson dijo en cuanto al libro de Job que es el poema más grande, tanto de la literatura de la antigua como de la moderna. Vemos otra persona también llamada Carlyle, que dijo que este libro, el libro de Job, es una de las cosas más grandiosas que se han escrito. Lutero dijo, más magnífico y sublime que cualquier otro libro de las Escrituras. Y el teólogo Morehead expresó lo siguiente, dijo, el libro de Job es uno de los poemas más nobles de la existencia. Entonces, hermanos, otra cosa interesante del libro de Job, aquellas personas que a veces tienen dificultad leyendo la Biblia, por cualquier razón que sea, es que si usted quiere leer el libro de Job, usted puede abrir el libro de Job, capítulo 1, y leer el libro de Job completo. Y al leerlo, no se va, cuando llega al capítulo 42, no se va a sentir, por decir, perdido, ¿qué pasó? No entendí nada, porque hay una historia que está interconectada durante todo este tiempo. Y esta, ¿verdad? Lectura que es conectada desde el principio del libro de Job hasta el final, usted va a poder leer literalmente como una historia porque literalmente lo es. Comienza con unos eventos en el principio y termina con unos eventos que literalmente, hermanos, están totalmente conectados en armonía con lo que pasó en la primera sección de la palabra de este libro. Entonces, podemos ver acá, hermanos, el bosquejo. Hermano, el libro de Job es un libro hermoso. Nosotros a veces pensamos en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué pasa aquello? Y hermanos, literalmente Job
podría ser el modelo del por qué pasan las cosas en un aspecto, porque en realidad de muchas maneras podríamos ver, miraremos el capítulo 1 y si usted no ha leído este libro todavía, se va a sorprender de todas las cosas que le pasan. Los primeros dos capítulos fueron escritos así en prosas. Comienza el capítulo 1 y el capítulo 2. La escena 1 es lo que es la tierra de Uz, y ahí hablamos de la prosperidad y la serenidad de Job. Esos versículos del 1 al 5, capítulo 1. La escena número 2, vemos entonces el cielo y vemos aquí la calumnia de Satanás contra Dios y contra Job. La escena número 3, vemos acá nuevamente la tierra de Uz, pero ahora se ve la pérdida de los hijos de Job y de su riqueza en el capítulo 1 del 13 al 22. Y en la escena número 4, el cielo, Dios y Satanás, capítulo 2 del 1 al 6. Y la escena 5 muestra nuevamente la tierra de Uz, donde está ahí la pérdida de la salud de Job y de la conmiseración de su esposa. Entonces, hermanos, mirando acá, la próxima sesión, capítulo 2, versículo 11 hasta el capítulo 42, versículo 6, vemos que está la escena 6, que es cuando viene Job y se sienta en medio de la basura. ¿Qué es eso? ¿Cómo que se sienta en medio de la basura? Tenía una representación que tenía un significado. Vemos entonces ahí el capítulo 2, del 11 al 13, se habla de la pérdida de entendimiento de los amigos de Job. Luego el capítulo 3, 1 hasta el 32, 1, Job contra Elifaz, Bildad y Sofar. Hermano, en algún momento de su vida usted ha tenido un problema, una situación difícil en su vida y aparecen amigos, amigas, conocidos, vecinos, el prójimo que aparece de la nada. Y cuando entonces está ahí, viene de repente y le trae una solución. ¡Ay, qué maravilloso! Pero ¿cómo se siente, hermanos, cuando nosotros nos traen una solución y nosotros no estábamos pensando en eso? No queríamos escuchar soluciones, solamente queríamos que nos dejaran tranquilos. Porque a veces estamos en nuestro propio proceso, ¿verdad? Uno está lidiando con su proceso. Entonces, estos capítulos, hermanos, todos los que hemos mirado, del 3 hasta el 32, Job contra Elifaz, Bildad y Sofar. Pero entonces viene el capítulo 32 hasta el 37, ahí aparece Job contra Eliú, otro amigo más, que ya es el cuarto amigo. Y la escena 7 luego nos muestra a Jehová contra Job. Si no han leído esto, hermanos, es impresionante. Como Dios, como Job le cuestiona a Dios en un aspecto y Dios viene y le cuestiona a Job de otro aspecto. Es una interacción en la conversación sorprendente. Y luego en el capítulo 42, del 7 al 17, tenemos ahí un epílogo en prosa. Y es la escena 8, la tierra de Uz, las bendiciones de Job son ahora duplicadas. Entonces, en la sección de prosa del libro de Job es un gigantesco drama comprensivo que encierra lo que es el cielo y también la tierra. Esto no significa, hermanos, que sea una fábula, porque fábula no lo es. En las escrituras Job se trata como un personaje histórico, como puede ver en Santiago 5:11 y también Ezequiel 14:14 y el capítulo 20 también del capítulo 14. Entonces muchos escritores han usado a Job como una base también de sus propios dramas. Pablo cita el libro de Job. Vamos a ver un ejemplo de esto. En Primera de Corintios. Cualquier pregunta, hermanos, me dejan saber. Primera de Corintios 3:19.
sea, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Ah, 1 Corintios 3, ok. Y también podemos ver en Job capítulo 5:13, comparamos ese con Job 5:13, que acabamos de leer. Nada más, Job 5:13 dice así. ¿Qué prende a los sabios en la astucia de ellos y fruta los designios de los perversos? ¿Ve la similaridad entre ambos? Muchos escritores han usado a Job como base de sus tramas, como dije. La sección en poesía del libro de Job es un detalle en diálogo entre Job y sus tres amigos. Y luego más tarde en el libro viene entonces Bildad y desafía así mismo a Job. Y en aquel entonces un diálogo excelente, disculpen, era lo que es un juego de béisbol o cualquier otro evento atlético en nuestros tiempos. Hay que entender, hermano, ¿verdad? No había red cibernética, no había televisión, nada de eso. No les han escuchado que en España se hacía lo que se llamaba tertulia. ¿Alguien sabe lo que es una tertulia? Nadie sabe. Una tertulia es literalmente una actividad que se hacía para compartir hablando. Y se iba la gente usualmente en el medio del pueblo, se iban a la plaza y ahí empezaban a hablar de diferentes temas y entonces ahí conversaban y se hacían lo que eran las famosas tertulias. Entonces, vamos a comenzar aquí de lleno, capítulo 1 y capítulo 2, que es prácticamente drama de la historia. Escena 1, la tierra de Uz, capítulo 1 del 1 al 5. La tierra de Uz estaba en alguna parte del Medio Oriente, pero no hay nada más específico sobre su ubicación. Josefo nos da un indicio en cuanto a la localización de Uz. Según Génesis 22:21, el primogénito de Nacor, hermano de Abraham, era Uz, el fundador de la antigua ciudad de Damasco. Y Job vivía en alguna parte del desierto sirio, a donde más tarde el Señor envió a Pablo para uno de sus estudios, ¿verdad? De por decir, de posgraduados, como podemos ver en Gálatas 1:17, vamos a ver. Si alguien lo encuentra primero que yo, me deja saber. Gálatas 1:17. Gálatas 1:17 dice. Gálatas 1:17 dice así. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Así que anota un poquito de la localización, ¿verdad? Cuando regresó y subió de nuevo. Comenzamos entonces hablando un poquito de quién era Job. Dice el versículo 1 que era perfecto en el sentido de que había ofrecido sacrificios por sus hijos, en el versículo 5. Las palabras temeroso de Dios significa que tiene un concepto alto y santo de Dios y en consecuencia aborrece lo malo. El versículo 3 y el versículo 4 nos muestra que es rico y que 10 de sus hijos viven en la holgura y el lujo de los ricos. Mire eso. Luego el versículo 5 nos muestra la inquietud de Job, que es por sus hijos. Y ahí pasamos a la segunda parte, que es el capítulo número 6 hasta el 12, que toma lugar la segunda escena en lo que es el cielo. Los reyes inteligentes creados por Dios presentan así mismo informe a Dios como como cosa de rutina regular.
son seres responsables. El hecho chocante es que Satanás tiene acceso al cielo y aunque él tiene que presentar informe, cuenta que había andado a sí mismo por la tierra y en esta tierra también se muestra, como dice en primera de Pedro 5:8 y en primera de Juan 2, del 13 al 17, el hecho de que el diablo tiene asimismo también la habilidad de causarnos o tratar de causarnos, de impactarnos negativamente. Eh, pero hermanos, me gustaría los que estén acá, si quieren activar su micrófono, los que están en línea. Hermano, ¿sabía usted que Satanás tiene acceso al cielo? ¿Sabían esto? No sabían, le causa curiosidad, preguntas, dudas. Más allá de eso, más allá de eso también, hermanos, no solamente que tenía acceso al cielo, sino que, ¿verdad? Se presenta delante de Dios y va y da como un reporte de las personas, en este caso de Job. Y cuenta que había andado por la tierra sobre la cual tenía dominio. Así que estuvo caminando, hermanos, rondando alrededor del planeta Tierra. Y una cosa curiosa, vamos a mirar el último libro de la Biblia, casi ahí en el libro, casi al final, el capítulo 20 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 nos dice así, dice, y el diablo que los engaña fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que, en realidad, hermanos, podemos ver que va a ser lanzado a ese lugar. Por eso estamos mirando acá que no está ahí. Versículo 8, es obvio que Satanás había tratado de atacar a Job. Pero mire qué cosa curiosa, hermano y hermana. Y por favor, con toda libertad, compartan, déjenme saber si no entienden algo, porque se tocan muchos puntos espirituales en la vida de Job, que se aplican a nuestras vidas también. Es obvio que Satanás, ¿verdad? Él trató de atacar a Job, pero miremos esta parte. Satanás no pudo tocar el nombre de Dios hasta obtener el permiso de Dios. Versículo 9 al versículo 11, calumniando contra ambos Dios y Job. Vemos que Satanás arguye que Dios no es digno de ser servido ni amado por sí mismo, sino que tiene que pagar a Job a fin de que lo ame. Satanás sugiere que Job es persona servil. Entonces, versículo 12, vemos que Dios viene ahora y le concede permiso a Satanás para atacar las posesiones de Job, incluyendo a sus hijos. Escena 3, de vuelta a la tierra de Uz. Entonces vemos aquí, hermanos, que Job está despojado de todas sus posesiones terrenales, inclusive de sus hijos. Luego el capítulo 1, 20, 22 al 22. La reacción de Job a sus circunstancias trágicas revela que aunque su fe ha vacilado, no es destruida. Job no es una persona servil. Escena 4.
otra vez en el cielo. Vemos acá del capítulo 2 al 1 al 6 que los seres inteligentes, hermanos, fueron creados a sí mismos por Dios. Nuevamente presentan su informe. Satanás quiere, Satanás tiene que confesar que no ha destruido la integridad de Job. Y entonces, al traerle todas estas pruebas a Job, no pudo impactarle, va a pedir permiso entonces a ver si puede tocar el cuerpo a sí mismo de Job para enfermarle. Y está confiado de que Job luego va a maldecir a Dios en su cara. Dios le da permiso a Satanás de tocar su cuerpo a condición de que no le quite la vida. Mire qué cosa, hermanos. Un hombre justo, un hombre que en realidad no había hecho nada malo, ¿verdad? En el aspecto general, ¿verdad? Porque pecados tenemos todos y tenía él también, sino en el sentido de que estaba viviendo una vida de pecado activamente y consecutivamente. Entonces, mirando acá lo que pasa al final de, entonces, del versículo 6, vemos entonces la escena número 5, y antes de esto la condición era que no le podían quitar la vida, ¿verdad? Pero sí le podía enfermar. De vuelta en la tierra de Uz, capítulo 2, del 7 al 10. Satanás hiere a Job de una enfermedad repugnante y dolorosa. Y aquí vemos también, hermanos, estas cosas que decimos, pero ¿y cómo va a ser? Mire, hermanos, Job tenía sus hijos. Job pierde a sus hijos. No perdió a su esposa. Y uno puede decir, bueno, pues ahí estaba ya motivándolo, alentándolo. Pero ¿qué pasa? Que él con esta enfermedad, la esposa de Job le aconseja maldecir a Dios y aún suicidarse. Vamos a ver qué dice Job 2 del 7 al 10. Job capítulo 2 del 7 al 10 dice así. Dice así. Job 2 del 7 al 10 dice. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estando sentado en medio de la ceniza, entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Versículo 10. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Así que podemos ver, hermanos, acá, ¿verdad? Que ese pensamiento de prácticamente maldice a Dios y muérete no era de edificación para nadie. Entonces, la esposa de Job le aconseja maldecir a Dios y prácticamente matarse. Es por esto que el mismo Satanás no destruyó a la esposa de Job. Y aún así, hermanos, ¿qué hizo Job? Job a sí mismo aún mantuvo su integridad. Luego tenemos los diálogos también, el capítulo 2 hasta el capítulo 42. Tenemos que en la escena capítulo 6, Job se sienta entre la basura, como dijimos. Versículo 2 del 11 al 13. Job pierde la comprensión de sus amigos. La perdió. Vamos a leer esta parte. Porque esto se puede asimilar mucho, hermano, en nuestras vidas. Algunas de las experiencias
que podemos ver así mismo en la palabra de Dios. Job capítulo 2. ¿Qué? Ok, dice así mismo la palabra de Dios por acá. Job del 2 del 11 al 13 dice así. Sí, y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar Namatita, luego que oyeron este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar y porque habían convenido en venir para condolerse de él y también hacemos para consolarle. Entonces podemos ver aquí, hermanos, también el 2 y el 13, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo recibieron y lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Ahí se sentaron con él en la tierra porque 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Así que miren, hermanos, qué bonito. Llegan a donde está Job. Cuando llegan a donde está Job, se rompen, entonces se rasgan sus vestidos. ¿Qué era eso? Eso era una acción mostrando duelo, mostrando angustia. Y también, hermanos, cogen y se ponen ceniza de igual manera para mostrar entonces su aflicción. Estaban respaldando entonces a su amigo. Oh, mire qué cosa bonita, hermanos. La presencia de ellos por esos 7 días fue lo mejor. ¿Sabe cuál fue la parte más importante? Que no le hablaron durante ese tiempo. No le hablaron, sino que vinieron a consolarle. Viene Elifaz, un temanita. Temán era nieto de Esaú, como dice Génesis 36, 10 y el 11. Entonces Bildad, un sunita. Sua era hijo de Abraham, como dice Génesis capítulo 25, versículo 2. Y Sofar, una amita. Nama estaba lo que es en el norte así mismo de Arabia. Pero ¿qué pasa entonces, hermanos? Están estas personas ahí y ellos por 7 días, como dije, ellos hacen duelo con Job sin decir ni una sola palabra. Así que, ¿qué podemos decir, hermanos, en esta descripción de quiénes son estos amigos? Son maravillosos amigos en este momento, verdaderos amigos. No se hallan en ellos ninguna posición de consolar a Job. Luego vamos a estar viendo esto más en detalle porque no comprenden a Dios, no comprenden a Job, ni tampoco se comprenden ellos mismos. ¿Suena eso familiar? Bueno, en la realidad de nuestras propias vidas no nos comprendemos nosotros, muchas veces no comprendemos a Dios y muchas veces no podemos hacer un puente de armonía entre ambas cosas. Ellos simplemente menean la cabeza en la complicidad durante los 7 días. Entonces tenemos acá Job contra Elifaz, Bildad y Sofar. O sea, hay tres discursos, los cuales serán a continuación. El primero es por Job, luego responde Elifaz y Job le responde. Luego por Bildad y luego Job le responde. Luego por Sofar y luego Dios le responde. Esto se repite 3 veces con una sola excepción, pues Sofar no da ningún tercer discurso. Entonces el diálogo, hermanos, es como un debate. Y finalmente Job como que ya no pudo más y entonces él revienta ante los ojos críticos y acusadores de sus amigos con su cuento de no fortuno y el deseo de nunca haber nacido.
se hace la conexión entonces acá con todo. Entonces, luego está el primer siglo, ¿verdad? Una descripción de explotación de cómo es que comienza entonces primero hablando de Job en el primer siglo, luego el segundo siglo, el tercer siglo. ¿Y el primer siglo de qué se basa? Se basa así mismo en capítulo 3 de Job. Job desea no haber nacido nunca. La tranquilidad de Job en los tiempos de su prosperidad fue alterada por la incertidumbre de la vida. Había temido lo mismo que le había acontecido hacia su propia vida, como dice el versículo 25. Vamos a ver. Job, capítulo 3. Job 3, 25, dice así. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Y que le ha acontecido lo que él temía. Ya lo había pensado y es lo que le termina aconteciendo. Capítulo 4 y 5, ahí vemos el primer discurso de Elifaz. Y usted quizás dice, las personas que no han leído, ¿verdad? El libro dice, pero ¿y qué discurso de discurso? ¿De qué está hablando usted? ¿Qué es lo que pasa exactamente? Mire, hermano, prácticamente, literalmente es un discurso. Imagínese una persona así frente hablando, literalmente lo que hizo prácticamente él acá. Entonces, el primer discurso de Elifaz, vemos acá que él es lo que es la voz de la experiencia. Entonces, eh, disculpen. En este capítulo podemos ver que Job muestra entonces acá emociones, sentimientos que son compartidos cuando hermanos han estado 7 días callados y viene uno y dirá, ¿verdad? Bueno, esos 7 días habrán estado buscando la presencia de Dios, ellos sintieron en su espíritu, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo. Y cuando vienen y abren ahora la boca, viene entonces Elifaz, él es la voz de la experiencia, él sospecha que hay un pecado oculto en la vida de Job. Y relata una visión aterradora y horripilante en el versículo 12 al 16. Y parece, hermanos, que la verdad evidente que percibió de la visión no vale la pena por todo el terror entonces que así mismo sufrió. Da algunas joyas de sabiduría, así como todos los demás dan. Dice que Jacob está sufriendo castigo por algún terrible pecado oculto y que asimismo no debe de quejarse. Entonces, en base a esto, podemos ver que el próximo capítulo 6 y 7, ahí está lo que es la respuesta de Job en base a lo que le terminó diciendo Elifaz. Su condición es mucho peor de lo que sus amigos creen y desea que Dios le destruya más bien que le castigue. Anhela simpatía y también anhela consolación de sus amigos. Esperaba ayuda cuando los vio llegando, pero fue solamente un espejismo en el desierto. Elifaz no comprende el problema. Job está dispuesto a confesar cualquier pecado que haya cometido. ¿Y por qué no le perdona su pecado a Dios y le restaura? Podríamos decir, ¿verdad? Lo que es como el capítulo 7. ¿Y por qué no le hace eso? ¿Por qué no le perdona ya y le restaura y se acaba todo? Y ya, acabamos entonces, comenzamos el capítulo 1, llegamos al capítulo 7 y se acabó. Había más. El capítulo 8 entonces viene ahora el primer discurso de Bildad. Ahora viene otro amigo. Bildad empieza con su discurso. Es la voz del pasado y apoya su argumento sobre lo que es la tradición. El hombre no puede saber nada acerca de sí mismo y ha de depender del pasado. Piensen que el mismo Pablo no tenía esta filosofía.
sino que ¿qué hacía? Pablo señalaba más bien hacia Cristo y señalaba hacia el futuro, no el pasado. Dice Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, Bildad es un poco más cándido, ¿verdad? Que Elifaz. Y entonces el versículo 13, imagínese usted, hermano Juan, Maribel, Norma, ¿verdad? Los hermanos que están acá con esto. Imagínese, hermanos, que ahora que finalmente vienen y le hablan, en vez de alentarlo, viene y dice la persona, su amigo viene y le dice que usted es, en otras palabras, prácticamente un hipócrita. Mire eso, qué maravilloso. Versículo 13 del capítulo 8. Vamos a leerlo. ¿Usted se imagina eso, Maribel? Que haya estado ahí sufriendo 7 días sus amigos rodeados y cuando abren la boca, hipócrita. Imagínense, qué alegría, ¿cómo se sentiría? Nadie se va a sentir bien. Dice Job, capítulo 8, 13 dice, Job 8, aquí estamos. Que tales son los caminos de los que olvidan a Dios. Ay, qué maravilloso, mire qué bonito. Los que olvidan a Dios. Y la esperanza del impío perecerá. Y mira lo que dice el versículo 20 también. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya las manos de los malignos. En otras palabras, la razón, Job, por la que estás experimentando lo que estás experimentando, la razón por la cual te robaron, te destruyeron tu finca, te destruyeron tu propiedad, mataron a tus hijos y te ha enfermado. Todo eso está conectado a la manera que estás viviendo, a la hipocresía y echándole, atribuyéndole, hermanos, su vida y lo que le había pasado en base a sus propias acciones. Entonces, capítulo 9 y capítulo 10. La respuesta de Job a Bildad. Bildad no ha resuelto el problema de Job. Job no alega ser perfecto y sabe que no puede defenderse ante Dios. Necesita de alguien para defender su causa, como dice el versículo 19 y el versículo 20 del capítulo 9. Y fíjese en el clamor de corazón de Job por Cristo. Reconoce su necesidad de un mediador para ponerse entre él y asimismo Dios de igual manera. Dios sabe, hermanos, que Job de ningún modo es perfecto, pero también sabe que Job no es totalmente un impío. Vamos a ver esa parte. Job capítulo 10, 6 y 7. Dice, para quien quieras mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Podemos entonces ver que aquí en este momento, ¿verdad? Dios sabe que no es impío. Vemos acá que nuevamente Job expresa su deseo de nunca haber nacido o haber muerto al nacer. 10:19. Fuera como si nunca hubiera existido, dice. Llevado del vientre a la sepultura. Del nacimiento a la muerte. Como si nunca hubiera tenido una vida. Entonces, también acá que el capítulo 11 nos muestra ahora otro amigo. Viene ahora lo que es el primer discurso de Sofar. Sofar es la voz de la ley y mantiene que Dios es limitado por leyes y que nunca opera más allá de la circunferencia de sus propias leyes. Probablemente es el mayor del grupo y habla con la finalidad dogmática
que es aún más cándida que la que había presentado Bildad. Entonces ahora viene este hombre, Sofar, y acusa a Job no solamente de tener pecado, sino de tener pecado y de encubrirlo, lo está tapando con palabras. Y aún acusa también a Job de ser mentiroso. Toma la posición piadosa de gozar del favor de Dios, mientras Job no goza de su favor, sin poder así mismo, hermano, saber lo que Dios hace, como dice el versículo del 4 al 11. Se esfuerza por convencer a sí mismo a Job a confesar su pecado oculto y predice el juicio completo de Job a menos que él confiese. Vemos entonces así también lo que es el capítulo 2 y capítulo 13, respuestas de Job. Job se llena de amargura y se ofende por las alegaciones superiores de sus amigos y también por las acusaciones que se le están haciendo. Entonces, mirando esto acá, podemos ver de igual manera que en este capítulo Job pasaría por alto a sus amigos y entonces acudiría directamente a Dios, como dice el capítulo 13, versículo 3. Vamos a mirar esto. Porque usted se imagina, hermanos, todo el sufrimiento, abren la boca, le echan la culpa, lo critican, le buscan la razón de lo que usted hizo, le buscan echarle la culpa a usted. Y ahora viene Job, capítulo 13, versículo 3, y dice así. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría racionar con él. Job como que dijo, yo ya escuché demasiado. Eh, no sé, hermano, si le ha pasado esto a algunos de los hermanos que están conectados con nosotros. ¿Alguna vez usted ha ido a un funeral? Y en el funeral cuando ve esto en el funeral, ¿verdad? La persona del funeral están hablando y empiezan entonces a sí mismo, en vez de respetar el dolor de la familia, en vez de respetar el duelo, ¿verdad? Que están pasando en ese momento, empiezan a hablar mal de la persona. Y empiezan a veces también, no solo eso. Ah, ¿sabe por qué se murió? Le contaron, se murió de cáncer. ¿Sabe por qué se murió de cáncer? Porque es que esta persona hacía esto y esto y esto y esto y esto. Y hacen una lista, hermano, de echarle la culpa a todo el mundo de todo, literalmente olvidándose a sí mismo, ¿verdad? De que todos tenemos una responsabilidad de vivir nuestra vida, de enfocarnos en nosotros y no andar, hermanos, haciéndole hacia la gente. Y aprendemos eso de este libro también. Entonces, en el capítulo 14, o hasta un poquito más del capítulo 13, eh, Job les acusa de mentir en cuanto a su caso y de no ofrecerle ninguna ayuda. Dice, ustedes son unos médicos nulos, médicos que me vienen aquí sin ningún tipo de remedio. ¿Qué me están ayudando? ¿Para qué vienen si no me están dando nada positivo de ningún tipo de esperanza? Entonces, vemos que la fe de Job queda inviolada a pesar del ataque furioso de sus amigos, que ahora le han llegado a ser literalmente como extraños, como si no lo conocieran. Capítulo 14, una gran elegía sobre la muerte. La aflicción, hermanos, es el común denominador de los hombres. Pero Job sabe y entiende que la muerte es inevitable, nadie la puede parar. En el tiempo de Dios va a mismo llegar. Y que a partir de ese mismo de ese mundo, de este mundo, va a llegar en algún momento, ¿verdad? Sin embargo, Job tiene una esperanza más allá de la muerte y del sepulcro. Y ahí pasamos al segundo ciclo. El segundo ciclo vemos aquí que aparece nuevamente Elifaz. Y Elifaz en el capítulo 15 acusa a Job de acusarse él mismo
por sus necias palabras. Se defiende a sí mismo y a sus dos amigos por recordarle a Job de la ventaja de edad madura que le lleva. En otras palabras, le da autoridad y valor a lo que estaban diciendo los amigos. Y declara una gran verdad, pero no es de ninguna manera más aplicable a Job que a cualquier otro. Capítulo 16. Vemos entonces acá que viene Job a darle su respuesta. Y Job llama a sus amigos, le dice que son consoladores molestos. Y les acusa de expresar verdades evidentes que no les son aplicables para nada. Si ellos se hallaran en semejante situación, Job podría arguir como ellos lo han hecho. Y en lugar de ayudar a Job, hermanos, ¿qué hacen? Le llenan de arrugas. Se defiende demasiado. Job se atendrá de su testimonio, a su testimonio. Reconoce el problema de defender su casa ante Dios. Y del capítulo 17, entonces, hermanos, aprendemos, ¿verdad? Entendemos que la condición física de Job es una condición muy trágica en este momento. Luego vamos al capítulo 18, donde tenemos entonces acá lo que es el segundo discurso de Bildad. Bildad sugiere que Job deje de hablar y que se ponga a escuchar. En su segundo argumento es como el primero, pues desde que el pasado enseña que Dios juzga pecados y desde que Job ahora es juzgado, ha cometido algún pecado craso y oculto, desentierra algunos epigramas canos del pasado para comprobar su argumento, ¿verdad? Va tratando, hermanos, de entender. Y esto usted lo puede mirar, hermanos, en un aspecto, puede ser hasta visto como una conversación un tipo filosófica, profunda, ¿verdad? Del porqué de las cosas. No sé usted, hermano y hermana, ¿ha experimentado usted en algún momento en su vida algo difícil? ¿Está usted en este momento experimentando algo difícil en su propia vida? ¿Le ha dicho usted en algún momento a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le decimos. Muchas veces se puede ver así de esa manera. Entonces aquí, hermanos, estas conversaciones de estos amigos están tratando de traer luz a la razón del por qué. Entonces, vemos acá, seguimos en el capítulo 19, que el capítulo 19 vemos la respuesta de Job. Job se da cuenta de que sus amigos le están llegando a ser extraños. Y Job estaba dispuesto, hermanos, a tener escritas sus palabras en un registro permanente y está listo a atender a estas palabras que estaba hablando. Job expresa su gran fe, mantiene su integridad y él cree que el Redentor viene y que él mismo es contado con los redimidos. En otras palabras, a pesar de este momento difícil, no, yo soy contado como parte de los redimidos. Yo soy de los que van a ser salvos. Capítulo 20. Este es el segundo discurso de Sofar. No dice nada nuevo. Se apoya, hermano, en su ancianidad y hace uso de la misma ley. Todavía mantiene que Job es muy malo a causa de la ley. Porque por la ley los malos han de ser castigados. Entonces en el capítulo 21, ahí vemos lo que es la respuesta de Job. Y se está cansando de sus acusaciones falsas. Acude a una corte superior. Y está de acuerdo también, hermanos, que los malos serán castigados, pero insiste en que esto no se aplica a sí mismo al caso suyo. Así que vamos a parar por ahí en este momento. Cualquier pregunta, comentario que quieran compartir, hermanos, pueden activar su micrófono y compartir. Es una situación difícil pensar que una persona que no ha hecho absolutamente nada incorrecto, no por ser perfecto, estoy hablando, ¿verdad? Como que no estaba planificando hacer esto o hacer aquello, ¿verdad? Sino que estaba viendo su vida y tratando de agradar a Dios de la mejor manera. De repente
pierde esto, pierde esto, pierde esto. Lo pierde todo, hermanos, así, prácticamente inmediatamente. Están acá diciendo que había perdido esto y antes de que le dijeran la noticia ya estaban por acá diciendo que también le había perdido esta otra cosa y así estaban, hermanos, negatividad, negatividad, negatividad prácticamente por todos lados. Así que yo le urjo en esta noche a usted en su propia vida que usted tome un momento para meditar en su vida qué situaciones difíciles, qué palabras está escuchando usted, qué situaciones difíciles está viviendo, está experimentando en su vida, que no le están permitiendo quizás enfocarse en Dios y usted está enfocándose literalmente en la situación. Me han escuchado decir esto antes y no digo esto, hermanos, por repetición, sino que lo digo porque es verdad. No hay ningún problema que sea más grande que Dios. Dios lo puede todo. Nada así mismo es imposible para Dios. Y como nada es imposible para Dios, hermano, ¿qué significa eso? Significa que literalmente vale la pena que nosotros vengamos delante de Él y que confiemos que Él a sí mismo puede entrar, que Él a sí mismo puede obrar, que Él a sí mismo nos va a dar la espalda, que Él a sí mismo nos va a ayudar a atravesar la situación sin importar cuán difícil sea. Pero está en usted, esta es mi persona, hagamos nuestra parte para que así mismo nos podamos acercar más hacia Dios. Así que me gustaría preguntar en este momento, hermanos, si las personas que están acá, si quieren escribir, los que están en Facebook, si quieren escribir o compartir, si quisieran compartir alguna petición específica en este momento, hermanos, para así mismo orar por ellas, pueden activar su micrófono y me dejan saber en este momento, que vamos a estar orando unos minutos antes de terminar en el día de hoy, en esta noche. Yo sí le pido que me ayuden a orar por la familia del hermano Ryan, para que Dios obre en su vida y le dé salud. ¿Alguna petición, hermanos, de los que están acá que quieran compartir? ¿Nadie tiene peticiones? Oh, acá están. Eh, oramos por Laura, Rocío, Calzada López. ¿Alguien más? Gracias, Mori, por compartir. Gracias a usted, teacher. Bien, pues entonces, de igual manera, oramos por la familia de nuestro hermano Juan, por su hermana María, por la hermana María, hermana de nuestra hermana Norma, por el hijo de nuestro hermano Juan y la familia, por la familia de nuestra hermana Maribel, por su familia. También oramos por la familia de nuestra hermana Isabela. Ya que sí, no hay otra. Bien, hermanos, ahí si no hay ninguna otra petición, vamos a hacer orar. Y ahí ya terminamos. Amado Dios, venimos delante de tu presencia en este momento agradeciéndote, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Padre, por cada hermano, por cada hermana que se han podido conectar con nosotros o que han podido venir. Pedimos de una manera especial, Señor, que asimismo nos ayudes a poder comprender las cosas que quizás en la superficie no entendemos. Hay muchas preguntas que te hacemos diariamente, ¿verdad, Señor? Al no entender el porqué de las cosas. De la misma manera, Padre, que los amigos de Job le hablaron y trataron de buscarle la solución o la razón a lo que estaba pasando. Te pedimos, Señor, que nosotros aprendamos a poder depender de ti
y no, Padre, pasar tiempo buscando, Señor, o haciendo cosas que literalmente no tienen valor o que son irrelevantes en la vida. Dios, para en este momento de una manera especial, Señor, que toque en la vida de nuestro hermano Ryan. Para tú conoces su necesidad, conoces su situación. Obra en la vida de Ryan de una manera especial. Sánalo, Señor. ¿Sabes lo que dicen los doctores, Señor? Lo que han dicho. Como se supone, Padre, que no estuviera ni vivo en este momento, Padre, pero hasta ahora la gloria tuya le ha dado sí mismo su salud. Continúa restaurándole en el nombre de Jesús. Bendice a su esposa también, Señor, y restaura su salud. Pedimos, Padre, también así mismo por Laura Rocío Calzada López, Señor. Conoce su situación, conoce la necesidad. Obra, intervenga de una manera especial, Señor Padre, que así mismo, de alguna manera u otra, Señor, sea un testimonio, Señor, vivo de lo que tú estás haciendo en la vida de ella. Padre, dale sabiduría, guíale sus pasos y restáurala, Señor, de la manera necesitada, en el nombre de Jesús. Pedimos para también así mismo por la hermana de nuestro hermano Juan, la hermana de nuestra hermana María, Señor, conoce sus situaciones, conoce sus enfermedades. Envía un toque de sanidad, Señor, de acuerdo a tu voluntad, para la gloria y la honra tuya te pedimos esto. Obre la vida de nuestra hermana Norma, de nuestro hermano Juan, de igual manera, Padre, bendice a sus hijos, bendice a sus familias, bendice, Padre, al hijo que va a estar viniendo ahora, Dios, por delante en marzo. Dale fortaleza, Señor, guía y traerle con bien así mismo en tu santo nombre. Te pedimos, Padre, también por nuestra hermana Maribel. Oramos, Padre Jehová, Señor, por su vida, que le fortalezcas, que le ayudes, Señor, bendice de una gran manera, bendice a su esposo, Señor, y asimismo, guíales, Señor, guárdales, dale sabiduría en las decisiones que están tomando, Padre, y continúa abriendo puertas hacia ellos, Señor, de una manera especial. Oramos por sus hijos, Padre, por su familia en su totalidad, por los planes futuros de sus vidas. En tus manos están, Señor. Pedimos, Padre, también que bendigas a nuestra hermana Isabela, Señor, y a su madre. Te pedimos, Padre, que estés con ella, Señor, nuestra hermana Teresa. Guárdale, Señor, a ambas. Padre, que tu bendición y tu mano esté con ellas, cubriéndole diariamente. Te agradecemos, Padre, por cada hermano, por cada hermana. Te pedimos, Padre, en este momento también por cada hermano, cada hermana, cada petición del corazón y de la mente de cada persona que están acá presentes. Señor, hay preocupaciones que pasan en nuestros alrededores. Nos podemos sentir, Señor, a veces un poco inseguros o hasta sin dirección. Pero te agradecemos, Señor, porque dependemos de ti, que eres un Dios divino, un Dios todopoderoso y que nunca te equivocas, Señor. Gracias por tu cobertura, por tu protección. Y te pedimos, Padre, que tu mano se mantenga con nosotros hasta que nuevamente podamos conectarnos contigo, Señor. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Así que Dios les bendiga grandemente, hermanos, a todos. Bendiciones, no se olviden. Nos veremos en el próximo estudio en la iglesia. Y Dios les bendiga grandemente.